En esa época me había mudado al lado de una pensión, la cual tenía un gran árbol de tamarindos en el patio. Un día, se me antojó coger unos cuantos, y ya que todo el mundo podía tomar los tamarindos que quisiera, haciendo un esfuerzo sobrehumano subí a ese árbol. Pero luego de buscar y buscar no encontré ninguno. Los niños, esos pequeños bastardos que se pasaban los días arriba del árbol, ya los habían arrancado casi todos. Cuando estaba bajando, de repente vi una rama en la parte alta que tenía muchos tamarindos. Trepé rápidamente hacia ella, y vi que había una soga roja atada alrededor de la rama. No le di ninguna importancia y empecé a arrancar tamarindos hasta que me cansé. Recuerdo que esa madrugada desperté de algún tipo de pesadilla que ya no recuerdo. Hacía un calor infernal, así que me levanté de la cama y encendí una vela. Caminé despacio en dirección a la cocina para poner la vela en una mesa. Pero cuando llegué a la mesa descubrí que mis tamarindos simplemente habían desaparecido. Y como yo estaba seguro de que los había puesto ahí, a menos que les hayan salido pies y se hayan ido caminando, alguien tuvo que habérselos llevado. Bajé al oscuro sótano para revisar las ventanas, y vi que el cristal de una de ellas estaba roto. Eso me dio a entender que ese alguien entró por ahí. Pero había algo que no estaba cuadrando. Esa ventana era tan pequeña que ni siquiera un niño podría pasar por ella. ¿Cómo fue posible algo así? No tenía idea, pero sea quien sea que entró por esa ventana, tendría que tener el cuerpo de unas dimensiones infrahumanas. Al otro día volví de nuevo al árbol a buscar más tamarindos porque los otros habían desaparecido. Cuando llegué a mi casa empecé a cerrar bien las ventanas para evitar que alguien entre de nuevo. Cuando estaba cerrando la ventana de mi habitación, había un niño pequeño que me estaba mirando tan fijamente que me molestaba. Le pregunté que qué quería. El niño me dijo: Richard odia que le cojan sus tamarindos. Le pregunté que quién era Richard. Pero el niño ya había salido corriendo. Recuerdo que salí de la casa y perseguí a ese niño hasta que lo alcancé y lo agarré por el brazo. Le pregunté otra vez que quién era Richard. A lo que el niño me dijo: Richard es el dueño de los tamarindos que cogiste. Y no creo que sea suficiente con cerrar las ventanas. Él se las arreglará para entrar. Esa madrugada desperté por la incomodidad debido al calor que hacía esa noche. Estaba empapado en sudor, y la habitación y el resto de la casa estaban a oscuras. Recuerdo que agarré una pequeña linterna que tenía en la mesa de noche, me levanté de la cama, y fui directo al lavamanos del baño a echarme agua en la cara. Luego de eso salí del baño, y caminé hacia el oscuro pasillo. Cuando iba a mitad de este, vi a mi gato mirando fijamente hacia el fondo del pasillo. Recuerdo que se mantenía agudizando las orejas, como si estuviera escuchando algo. Algo que le llamaba la atención. Algo que él podía oír pero yo no. Apunté con la linterna hacia la oscuridad del pasillo, pero no había nada. Me olvidé de eso y caminé hasta llegar a la mesa de la cocina. En ella había varios vasos, y el último racimo de tamarindos que había recogido el día anterior. Cogí el vaso y di media vuelta en dirección a la nevera. La abrí. Tomé un vaso con agua, y empecé a beber intentando aplacar la sed. De repente mi gato, el cual ahora estaba entre mis pies, empezó a maullar cada vez más fuerte, mientras se rozaba de mis piernas como si intentara llamar mi atención. Pero yo no le hice caso y continué bebiendo. Cuando terminé de tomar, cerré la nevera, me di media vuelta, y ahí fue cuando, justo al lado de la mesa, y con mi racimo de tamarindos en la mano, vi lo que parecía ser un niño de algunos 12 o 13 años. Recuerdo que estaba en pantaloncillos. Y se veía tan delgado, que aún en esa oscuridad, podía apreciar la forma de sus huesos a través de su piel. Una piel que, por cierto, era tan pálida, que daba la escalofriante impresión de que no circulaba sangre por su cuerpo.
Recuerdo que estaba mirándome. No hacía ningún movimiento. Solo se mantenía viéndome. Supuse que ese tenía que ser ese tal Richard, y el hecho de que haya tenido la osadía de meterse otra vez en mi casa, y llevarse los tamarindos delante de mí, como si yo no fuera nadie, fue algo que me enojó bastante. Recuerdo que en ese instante le dije que saliera de mi casa, o iba a llamar a la policía. Eso hizo que el niño empezara a caminar lentamente hacia la salida de la cocina, aparentemente para escaparse. Cosa que me dio un escalofrío que me hizo temblar. Y no fue por lo raro que era el niño, sino por cómo caminaba. No sé cómo explicarlo, pero se movía como si fuera alguna especie de títere controlado por algún tipo de fuerza demoníaca. Estaba oscuro y solo pude verlo por unos segundos, pero recuerdo que su cuerpo entero se tambaleaba de lado a lado cada vez que daba un paso. Parecía como que iba a caerse, pero de repente recobraba fuerza y volvía a levantarse, para luego volver a tambalearse. Eso me dio a entender que el niño estaba enfermo. No sé qué tipo de enfermedad tenía, pero era espeluznante. Recuerdo que en ese momento retrocedí a causa de la impresión y no sé qué fue lo que pisé, pero resbalé, y caí al suelo, causando que se rompa la linterna, y que todo quede completamente oscuro. Unos minutos después, cuando logré encender un fósforo, el niño se había ido, junto con mis tamarindos. Al atardecer del día siguiente, con la puesta del sol delante de mí, me encontraba sentado a los pies del árbol de tamarindos, masticando unos cuantos, y pensando en si iría a dar parte a la policía, o primero hablaría con sus padres. No sé qué tipo de enfermedad tenía ese pobre niño, pero era algo preocupante. Alguien en esa condición debería de estar interno en algún sitio, recibiendo atención médica. Se me ocurrió preguntarles a unos niños que estaban cerca de mí, que si sabían quién era Richard, y si conocían a sus padres. La mayoría dijeron que sí, y uno de ellos me preguntó que por qué preguntaba eso. Les dije que Richard se había metido a mi casa, y se llevó mis tamarindos. Inmediatamente después de decir eso, todos los niños que estaban cerca se quedaron mirándome con curiosidad. Uno de ellos se acercó a mí, y me preguntó que si pude escucharlo. Les dije que no solo lo escuché, les dije que estaba frente a mí. Cosa que hizo que varios niños pusieran cara de sorpresa y algunos hasta de espanto. Les pregunté que por qué un niño enfermo les atemorizaba tanto. Ahí fue cuando un joven que estaba masticando unos tamarindos me dijo: el problema es que Richard no está enfermo. Richard está muerto. Ese niño que viste, si es verdad que lo viste, murió hace más de 15 años. Murió un día que resbaló del árbol y se rompió el cuello. Eso fue después de que amarrara una soga roja a una rama, amenazando a cualquiera que se atreva a topar un tamarindo de ella. Dicen que Richard es tan egoísta, que se revuelca en su tumba cada vez que alguien coge un tamarindo de su rama. Dicen que le pide ayuda al diablo para que éste le dé la fuerza necesaria para poder salir de su tumba, y así buscar sus tamarindos. Eso es lo que dicen. Recuerdo que antes de que el joven terminara de hablar, me puse de pie, y me retiré porque estaba a punto de vomitar. El enterarme de que ese niño que entró a mi casa, y me miró a los ojos, estaba muerto, es algo tan tenebroso que hasta el día de hoy, me niego a creerlo.